hasta que uno no sienta realmente ese deseo ferviente que te quema por dentro, por saber qué es todo esto, por saber qué eres. Entonces uno seguirá en esta confusión, en este vaivén emocional y mental. Autoconocimiento, el propósito final. Autoconocimiento como el conocimiento de mí mismo. Cuando digo el conocimiento de mí mismo, obviamente me refiero al conocimiento de mí más allá de ser un hombre o una mujer o con tal etiqueta nacional, incluso más allá de mi rol, más allá de ser hija, madre, profesora o cualquier otra etiqueta. Cuando digo el conocimiento de mí mismo, me refiero al conocimiento de aquello que permite que existan las demás etiquetas. Por ejemplo, hay un hombre, y ese hombre es padre de sus hijos, hermano de sus hermanos, hijo de sus padres. Pero si yo quito a ese hombre, esas etiquetas no tienen ninguna existencia. Cuando decimos el conocimiento de mí mismo, nos referimos a esa esencialidad, al conocimiento de aquello que me permite conocer, al conocimiento de aquello que me permite existir. Dentro de la tradición védica, ese concepto, esa idea de autoconocimiento recibe distintos nombres según las distintas escuelas. El más común es moksha. También está kaivalya. También podemos entenderlo como yoga en su acepción tradicional. Pero el más común es moksha. Moksha literalmente significa liberación. Moksha, liberarme de algo. Entonces uno se pregunta, ¿liberarme de qué? Principalmente es liberarme de la ignorancia. ¿Pero de cuál ignorancia? De la ignorancia de no saber qué cosa realmente soy. Esa es la ignorancia primordial, avidya. No saber de una manera concreta, de una manera práctica, qué cosa realmente soy. Porque yo puedo jugar a creer ser un ser humano, a identificarme con ser un hombre o ser una mujer, a identificarme totalmente con mi rol, con mi profesión, con mi labor. Me identifico totalmente con eso y de aquello derivo mi sentido de identidad. Y eso es lo que soy. Hola, yo soy tal o cual, hago esto. Eso es una superposición. Yo realmente no sé qué cosa soy. ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es esto que me permite hablar? ¿Qué es esto que me permite escuchar? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de estos devenires sociales tan angustiantes? ¿Cuál es el propósito de esos eventos en mi vida que me descalabran, que me desajustan? ¿Cuál es el propósito de vivir? Dentro de la cosmovisión védica, el propósito de la vida es conocerme. Como se plantea también en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo de la manera más esencial e íntima posible, de la manera más esencial posible, más allá de cualquier etiqueta. Eso es autoconocimiento. Cuando uno habla de cosas más abstractas, el lenguaje siempre queda un poco corto, porque cuando decimos conocimiento, uno está asumiendo que es el conocimiento de algo, pero realmente el autoconocimiento no es un conocimiento más, no es otro dato intelectual, no es otro pedazo de información. El autoconocimiento es una vivencia. Vivenciarme a mí como aquella fuente de la existencia, que permite al perrito que suena de fondo manifestarse, que permite al viento circundar estos árboles,
¿Qué permite a mí estar escuchando esto? ¿Qué permite a mí estar hablando esto? Eso es una existencia común, la que permite todo esto. El autoconocimiento quiere decir conocerme como aquella existencia común, como aquella totalidad. Autoconocimiento es, en ese sentido, una integración total. Yoga, en su acepción tradicional. Sentirme totalidad. Abandonar la ilusión de separatividad. Abandonar esa etiqueta de querer ser alguien con un propósito de vida. Esto puede sonar un poco radical, pero a un nivel profundo, aquello que me impide ser la totalidad es querer ser alguien, querer hacer algo. Occidente y su discurso va totalmente en esa línea. Tú tienes que ser alguien y tú tienes que hacer algo. Ese es el discurso de Occidente. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que ser alguien. Ese es el obstáculo principal. Yo no necesito hacer nada, yo no necesito ser alguien. Solo cuando soy nadie, soy la totalidad. Cuando soy alguien, automáticamente asumo una porción de esa totalidad, una separación. Y esa separación es la causa del sufrimiento, de la angustia. La separación es la causa de todo el sufrimiento. Separación es, desde miras profundas, ignorancia, porque realmente no estoy separado. Simplemente yo asumo esta separación como real, como mi identidad. Uno puede entenderlo a un nivel práctico. A nivel práctico yo puedo entender, yo puedo jugar este rol, puedo jugar a ser esta persona, este personaje. Pero al fin de la vida, imagina que viviste muchas vidas, todas las vidas posibles. Al final vas a querer saber qué es todo esto, por qué existes, qué es esta fuente de existencia que te permitió vivir todas estas diversas vidas. Eso es autoconocimiento. Naturalmente, cuando mi entendimiento es lo suficientemente maduro, surge mumukshutvam, o el deseo por moksha. Mumukshutvam es ese deseo, ese anhelo por conocerme, por conocer la existencia, por conocer la esencia de todo esto. Cuando surge ese deseo por conocer lo que verdaderamente soy, todos los otros objetivos pierden fuerza. Todos mis otros deseos, más mundanos, materiales o incluso espirituales, pierden sentido. Se plantea en el Vedanta que mumukshutam es un requisito esencial para finalmente poder conocerme. Te tiene que quemar ese deseo por conocerte. Todos los días tiene que estar siempre ahí, siempre presente. Mientras haces las cosas, siempre hay una voz, siempre hay una guía de querer estar contigo mismo. Es como cuando uno está en una fiesta y hay ruidos y colores y músicas y sonidos y uno disfruta de todo eso. Disfruta, se entrega, baila, canta. Pero después de un rato tú te cansas y tú quieres ir a tu casa. Tú quieres ya, suficiente, quiero estar conmigo. Eso es autoconocimiento. Realmente querer estar con uno. Porque esa esencialidad es la base de todos los goces. Esencialmente yo soy goce. No lo percibo así todo el tiempo porque separo la existencia. Creo ser alguien a quien le pasan cosas, cosas buenas y cosas malas. La dualidad. Hay muchas maneras por donde podríamos abordar este tema. Estoy tratando de generar un marco para que se entienda qué cosa es este autoconocimiento, el propósito final.
¿Cuál es el propósito de estas cosas que me pasan? A todos nos pasan cosas. A todo el mundo le pasan cosas. Algunas veces pasan cosas insoportables que difícilmente puedes tolerar o aguantar, que te angustian profundamente, que te dan ganas de renunciar, abandonarlo todo. Esos son regalos de ti mismo, de la vida misma, para que uno se dé cuenta que uno no es este personaje. Dentro de las distintas especies, la cosmovisión médica plantea que el ser humano es la única que puede conscientemente conocerse. Entonces, la oportunidad humana no debe desaprovecharse. Yo estoy vivo, puedo controlar mis energías y puedo ir retrotrayéndome hasta conectarme con la existencia, con la fuente de vida que me está alimentando. Ese es el camino del yoga, por ejemplo, el yoga tradicional. Se dice que cuando yo conozco aquella fuente de existencia, nada queda por conocer, nada es ya un misterio. El asunto es que yo estoy enamorado de mi personaje. Estoy totalmente enamorado de mi personaje. Estoy totalmente identificado del personaje. El asunto es que mientras más años pasan, yo más construyo la vida de ese personaje. Más acumulo la historia personal de ese personaje. Y hay más cosas que me gustan, hay más cosas que no me gustan. Tengo más expectativas, tengo más proyectos y voy acumulando, acumulando, acumulando. Y llega una edad mayor y me di cuenta que solo estuve alimentando a ese personaje, que me perdí la opción de ir hacia adentro, de entender la vida realmente. Porque la vida del personaje, la historia del personaje es súper relativa. Cada cultura tiene su manera de tirar estas líneas de lo correcto, de cómo debe vivirse la vida. El estar conscientemente vivo es la oportunidad de ir hacia el centro, hacia la fuente. El asunto es que estoy demasiado identificado con el personaje, con las cosas que le pasan al personaje. Las resisto o las insisto. El asunto es simplemente dejar que existan las cosas que le pasan al personaje. Esto, todo lo que le ocurre a este personaje es una concatenación material. Yo puedo decir, ¿por qué me pasó esto? Lo que te pasó te iba a pasar igual, aunque hubiera elegido otros caminos. El tener una forma material es el producto de registros más inmateriales que necesitan experimentarse para extinguirse. Las cosas que me pasan para que yo la trascienda. Si yo me quedo resistiendo a aquella situación, entonces la situación seguirá existiendo. Me pasa algo. Y tengo que trascender más allá de bueno, malo, me gusta, no me gusta, trascenderlo. Una especie de indiferencia, pero es una indiferencia sutil, no es una indiferencia sofisticada, elevada, no es una indolencia, es un estado de ecuanimidad. Todos los tratados del Vedanta apuntan a esa ecuanimidad, samatva, que frente al insulto o al halago, yo permanezco en mí. Si alguien me insulta, yo no me enojo, no me da pena, no me desespero, me mantengo en mí, porque no dependo del estímulo externo. Si alguien me halaga, yo no me vanaglorio, no me creo más, no me embriago.
simplemente permanezco en mí. Acceder a ese estado de ecuanimidad es el portal para poder conocer la vida tal y como es. Mientras yo tenga deseos de que algo sea como yo quiero, de que las cosas sean de una particular manera, entonces estaré siempre con esa fricción. Porque en la manifestación material yo no puedo controlar las cosas que pasan. Yo no puedo controlar el envejecimiento. Yo no puedo controlar a las demás personas. Incluso ni siquiera puedo controlar mis propias emociones o pensamientos. Muchas veces ni siquiera puedo controlar cómo reaccionar frente a algo. Después pienso y digo, oh, debía haber hecho esto, debía haber dicho esto, debía haberme ido simplemente, debía haberme quedado quieto, no responder. Pero no, uno tuvo la capacidad. ¿Cómo entonces poder desarrollar esa ecuanimidad? Esa no respuesta frente al estímulo externo, al insulto, al halago. El Vedanta plantea que con viveka y vairagya son las bases para esta ecuanimidad. Viveka es el discernimiento, entender que todas las cosas que conozco, todas las cosas con las que interactúo, las personas, mis propios pensamientos, todo eso es pasajero. Surge en un momento, dura lo que dura y cambia. Todo lo que yo puedo conocer es pasajero. Todo lo que yo puedo conocer o experimentar es impermanente. No está ahí siempre. ¿Qué quiero yo? Yo quiero estar bien siempre. Yo quiero bienestar permanente. Entonces, lógicamente, yo no puedo esperar un bienestar permanente de algo que es impermanente. Y empiezo a mirar todo lo que me pasa, todas las personas, todos los eventos con distancia. Puedo involucrarme con ellos, pero no caigo en una identificación enferma o excesiva. Entiendo que es impermanente, que de ello yo no puedo derivar una felicidad o un bienestar permanente. Eso no significa que no pueda disfrutar de algo, que no disfrute de un helado, de la compañía de una persona, sino que entender profundamente que eso es un bienestar pasajero, un bienestar dependiente. Dependo del helado, dependo de la persona, dependo de que mi hijo esté bien, dependo de que mi madre esté bien, dependo de algo externo para generar un sentido de bienestar. Eso es vivir poco elegantemente. El yoga en su acepción tradicional es la elegancia máxima. No depender de nada para estar bien, de nada externo. El simple reconocimiento de este palpitar, de este ritmo esencial, es lo que me da el bienestar. Hay muchos caminos, obviamente es un adiestramiento para empezar a cambiar la perspectiva y entender que las cosas que me pasan tienen el único propósito de enseñarme algo que hasta ese momento yo no estaba viendo con total claridad. Todo lo que me pasa con el propósito de mostrarme algo que yo no estaba viendo totalmente claro. Y mientras no lo asimile profundamente, la situación va a volver a repetirse, con otros personajes, con otras caras, en otros lugares, pero va a volver a repetirse. ¿Por qué? Porque es esa la programación de la materia. Esto no es más que una programación, no es más que una programación. Todos estos samskaras, estas huellas kármicas, estas impresiones psicológicas, por decirlo en términos más occidentales, necesitan experimentarse. Por eso yo tiendo a hacer ciertas cosas, tiendo a responder de ciertas maneras. Cuando llego a la ecuanimidad, llego al cero, llego a la totalidad. Y ahí yo ya no tengo ningún deseo de ser alguien,
ni hacer nada. Eso no significa que las cosas no se hagan. Al contrario, se van a hacer con mucha mayor gracia. Pero en mí ya no va a haber un sentido de yo soy el hacedor. En el Gita, texto clásico del Vedanta, se dice que el sabio tiene este pensamiento. Yo no estoy haciendo nada. La vida está siendo hecha a través de mí. Y así voy extinguiendo estos patrones que me llevan a la forma, a la materia. Hasta que uno no sienta realmente ese deseo ferviente que te quema por dentro, por saber qué es todo esto, por saber qué eres. Entonces uno seguirá en esta confusión, en este vaivén emocional y mental. Por algunas veces estoy bien, pero luego vuelvo a estar mal. Bien, mal. Wow. Hasta que uno realmente tome la decisión de ya. No quiero más agitación. Quiero estar conmigo, quiero estar en mi centro. Quiero estar en Dios, quiero estar con Dios. Uno puede partir reconociendo que todo es Dios. Incluso esas cosas terribles que me pasan también son Dios. Ese es el propósito de la existencia. Conocerse. Saber qué cosa se es. En la práctica, una de las maneras más potentes y más fáciles de mantener este recuerdo es estar constantemente hablando de esto, escuchando de esto, satsanga. Porque cargo con un montón de patrones, de pulsiones, que ni siquiera son míos. No soy más que el producto de un montón de semillas y semillas y semillas y semillas, todos cargados con estos registros. Yo necesito desprogramar aquello. Por eso escuchar una y otra vez me va alivianando, me va aclarando. Luego reflexiono sobre aquello. Luego simplemente contemplo esa verdad. Hay unos versos en un Upanishad que dicen, aquel que ve al uno en todas las cosas y todas las cosas las ve en el uno, se vuelve uno con todas las cosas. ¿Qué me impide verlo así? Este cúmulo de registros que alimentan al personaje. Esencialmente hay dos cosas, la vida real y la vida del personaje. La vida del personaje me pasará hasta que decida trascenderla, hasta que decida ir a la vida real. Y por eso me van a pasar las cosas que me van a pasar.
Hay que abandonar el personaje. Hay que verlo con ternura, quizás. Es mi único vehículo hacia mí mismo. Es mi herramienta más cercana. Es por eso que estoy en este personaje.